Buenas tardes a todos. Es para mí un placer presentar al conferenciante de hoy, a Antonio Córdoba, en este acto en la Residencia de Estudiantes. Voy a hacer un pequeño recorrido por la trayectoria de Antonio. Antonio nació en Murcia y es actualmente profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas. Antonio, entre 2016 y 2019, ha sido director del instituto. Yo he tenido el placer de estar trabajando a su lado como vicedirector del centro. Antonio se licenció por la Universidad Complutense de Madrid y luego realizó su doctorado en la Universidad de Chicago bajo la supervisión de Charles Fefferman, uno de los medallistas Fields y un reputado matemático. Antonio también ha sido profesor en la Universidad de Princeton, en Chicago, en Minnesota y miembro también del Institute for Advanced Study en Princeton, en Estados Unidos. En 2011, Antonio recibió el Premio Nacional Julio Rey Pastor de Matemáticas y Ciencia de la Computación por sus originales, profundas y fundamentales contribuciones en diferentes campos de las matemáticas, en particular en el análisis de Fourier y en las ecuaciones en derivadas parciales y sus aplicaciones en mecánica de fluidos. Desde 2016 también es académico de honor de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, doctor honoris causa por la Universidad de Murcia y premio de la Real Academia de Ciencias de Madrid. En 2021 recibió también la medalla de la Real Sociedad Matemática Española. Tiene en su haber más de 100 artículos de investigación, varios libros, ensayos, artículos de divulgación y la dirección de 13 tesis doctorales. El tema que ha elegido Antonio para la conferencia de hoy es uno de los temas de investigación en el que ha hecho importantes contribuciones. Es el llamado problema de Kakeya, que ahora nos explicará en breve. Antonio llegó a esta cuestión al comienzo de su carrera investigadora y se podría considerar que fue su primer trabajo de investigación y formó parte de su tesis doctoral. Es un problema popular en matemáticas y en el área de análisis y nos ilustrará un poco el origen y los resultados. La conferencia de hoy de Antonio hará un esfuerzo para que sea de carácter divulgativo, como él sabe muy bien hacer, presentando estos temas para un público más amplio. Y este es el objetivo de esta sección que denominamos Matemáticas en la Residencia, donde queremos llevar la matemática a un público general, a un público que no sea estrictos conocedores de la disciplina. Esto es una colaboración con la Residencia de Estudiantes, un centro cultural de gran prestigio, y también se hace en colaboración con el área de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y yo creo que esta es mi presentación. Antonio, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Chema, por tus palabras tan amables. Para mí es siempre un placer venir a la Residencia de Estudiantes, que ha sido y lo sigue siendo uno de los baluartes, de los mejores baluartes de ilustración en nuestro país. Como ha dicho Chema y como en el anuncio, voy a hablar de un tema que me es muy querido y que de alguna manera para mí tiene ciertos conatos de nostalgia, porque voy a hablar de un problema que es todavía central en alguna manera en el análisis matemático, pero que formó parte de mi tesis doctoral hace ya bastantes años, me temo que demasiados. A ver, no... le he dado a la fecha equivocada, perdón. Bueno, medir longitudes, áreas y volúmenes ha sido desde el origen de los tiempos un objetivo de las matemáticas. Según la leyenda, se atribuye a Eudosio de Cnido, allá por el siglo III a.C., la introducción de un método que se llamaba el método de Saución para hacer esos cometidos. Y ese método, en manos de Arquímedes, el gran matemático de la antigüedad, pues produjo resultados como fue el calcular la superficie de una esfera
4pi r cuadrado, r al radio, o su volumen, 4/3 de pi r al cubo. Incluso Arquímedes logró también conocer 2 cifras decimales exactas de pi, que ahí pueden ver, y eso, se mire como se mire, es una gran hazaña, porque Arquímedes lo hizo a la griega, sin nuestro eficiente y cómodo sistema decimal de numeración. Esta historia de calcular longitudes, áreas y volúmenes tiene, pasando los siglos, tiene otro momento álgido en el barroco, cuando Newton y Leibniz y Newton introdujeron el cálculo diferencial. Y en esas nuevas matemáticas creadas por estos 2 genios, pues el calcular el área bajo una curva, ahí está la curva de fórmula igual f de x entre 2 puntos, el calcular el área pues es integrar la función es f en ese intervalo, f de x de x. Y Newton y Leibniz nos enseñaron que ese área se podía calcular evaluando una función f mayúscula en los 2 extremos y restándolo. Esa f mayúscula se llamaba una primitiva de la función f, era una función cuya derivada era la función que queríamos integrar, el área que queríamos calcular. Y esto era estupendo, dado un recinto se podía dividir en trocitos de manera que se adaptaban a esta geometría y así se pudo calcular muchas áreas y volúmenes. Y bueno, en este paseo por la historia del cálculo de áreas y volúmenes, otro momento fundamental transcurre ya a mediados del siglo XIX, en pleno romanticismo, y se debe al gran Bernard Riemann. Bernard Riemann escribió una tesis, su tesis doctoral en la Universidad de Gotinga, que fue sobre los desarrollos en series trigonométricas, que entonces estaban muy de moda porque se habían utilizado para entender cómo se propagan los sonidos, para entender la vibración de la cuerda de un violín o de una guitarra, o para entender también cómo se propaga el calor. Y en el estudio de las series trigonométricas que él hizo en su tesis doctoral, Riemann tuvo que culminar un proceso y extendió la noción de integral para poder integrar funciones que antes no se sabían integrar, funciones que eran discontinuas. Y en ese método que creó Riemann, pues él consiguió una condición necesaria y suficiente, una caracterización de las funciones que se podían integrar. Y esas funciones eran aquellas que podían no ser continuas, pero el conjunto de sus puntos de discontinuidades tenía que ser pequeño, tenía que tener medida cero en el espacio en el que estábamos integrando, ¿verdad? Entonces, esa es una caracterización de su integral. Y esa noción suya y esa caracterización le sirvió para obtener muchos resultados sobre series trigonométricas en esa tesis magnífica que él escribió, en la que extiende el cálculo de Newton y Leibniz para integrar funciones más generales, y también extiende la noción de derivada, de manera que, de alguna manera, la noción moderna de derivada del siglo XX, de derivada débil, o en el sentido de las distribuciones, está ya en ciernes en la tesis de Riemann. Riemann, en su memoria, también encontramos los fractales, mucho antes de que se pusieran tan de moda como ahora, y algunos problemas que dieron lugar a desarrollos de la lógica matemática y de la teoría de la computación moderna. Es una tesis estupenda. Sin embargo, Riemann no estaba contento con su tesis y no la publicó. Su tesis se publicó después de que él muriera. Y ahora podemos entender las razones. Y las razones es que, aunque su integral, su manera de calcular áreas y volúmenes era estupenda, sin embargo, era una noción difícil de manejar con las series trigonométricas que le habían dado lugar. Y había muchas cuestiones que quedaban poco claras sobre la convergencia de integrales según la noción de Riemann. Y quizá ahora podamos especular que
que esa es la razón por la que él no estaba contento con una tesis tan magnífica, con tantas innovaciones como allí tenía. Bueno, el siguiente hito en esta historia es un hito fundamental, ocurre a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y el protagonista es un matemático francés, Henri Levesque. Y Levesque creó la moderna teoría de la medida. Y esta teoría de la medida que creó Levesque pues es uno de los paradigmas más importantes y establecidos del análisis matemático contemporáneo. De manera que a partir de ahí se pudieron definir espacios de funciones, el sentido de aproximación, y de tal manera que el desarrollo del análisis durante el siglo pasado y los éxitos que se han tenido resolviendo muchos problemas de la física matemática, de la teoría de los números o de la geometría con el cálculo generalizado que se produjo en el siglo XX, son completamente inconcebibles sin la integral de Levesque. Es uno de los, parafraseando a la obra de Thomas Kuhn, Revoluciones científicas, pues podríamos decir que es uno de los paradigmas más importantes que hay en el análisis matemático. Pues bien, el propósito de mi charla de hoy es poner un poco en duda este paradigma. Les voy a hablar de un conjunto de Besicovitch, el conjunto de Kakeya, que de alguna manera introduce, y también siguiendo a la terminología de Thomas Kuhn, pues una especie de elemento de contradicción dialéctica en el concepto de integral o de teoría de la medida que creíamos tan consolidado y que ha sido tan eficiente de Henri Levesque. Y este es el problema. El problema surge en una publicación, es una curiosidad de un matemático japonés, Soichi Kakeya, en el Tohoku Science Report en el año 1917. Y Kakeya propuso el problema aparentemente pintoresco y de encontrar el conjunto de área más pequeña, de área mínima, decía él, en el plano, en el que es posible mover una aguja. Una aguja es un segmento orientado, hay un ojo y hay una punta. Y entonces, mover la aguja dentro de ese conjunto hasta cambiar la posición. Donde estaba el ojo, esté ahora la punta y viceversa. ¿Cuál es el conjunto de área menor en el que podemos hacer eso? Y esa es una especie de curiosidad que podríamos, así a priori, parece que no tendría nada que ver con la envergadura de esta otra línea de razonamiento que les he estado contando antes. Pues resulta que sí. Y bueno, un ejemplo de un conjunto en el que podemos hacer eso es un círculo. Supongamos que digamos, una aguja va a ser para nosotros entonces un segmento orientado en el que hay una posición inicial, el ojo, y una posición final, B, la A y B. Y entonces un conjunto, y fijemos la longitud, que sea 1, la longitud de esa aguja, y el problema es encontrar un conjunto de área pequeña en el que podamos invertir su posición. Y bueno, el primer conjunto que se le ocurre a cualquiera es un círculo de radio 1/2. En el círculo de radio 1/2 podemos girar la aguja y se mueve y cambia de un sitio a otro. Pero esa no es ni mucho menos la solución óptima. Y aquí hay otro conjunto que esa curva se llama deltoide y tiene, si el círculo de radio 1/2 tenía área pi4, el área de esa región en la curva con trazo oscuro, la deltoide, es pi8, es la mitad. Y sin embargo ahí es posible también mover una aguja, un segmento de longitud 1 e intercambiar su posición. A ver si funciona el vídeo. Ahí lo ven. El segmento tangente a la deltoide, contenido dentro de la deltoide, tiene la longitud constante 1 y a medida que va moviéndose por la deltoide,
Bueno, curiosamente la deltoide es lo que se llama una hipocicloide, de manera que si se tiene una circunferencia exterior, marcada con azul, y otra circunferencia interior, negro, que pueden pensar que es la rueda de una bicicleta, y entonces si esa bicicleta se desliza sobre un punto cualquiera, pues va dando lugar a una curva. Si la razón de los radios entre la circunferencia de fuera y la de dentro es la apropiada, es 1/3, pues entonces la curva se cierra al cabo de 3 y forma una curva que es la deltoide de antes. Hay otra cicloide que sería por fuera, es la epicicloide, esta es una hipocicloide. Y curiosamente estas curvas se dan en la naturaleza, en las hojas de algunas variedades de chopos se encuentran las deltoides. Pero en realidad parece ser que durante un tiempo se pensó que la deltoide era la solución al problema de Kakeyya. Pero no. Digamos, está completamente alejado de lo que realmente es la enjundia de ese problema. Y eso lo descubrió un matemático ruso, ucraniano, Abram Besicovich, que luego emigró a Inglaterra y fue durante muchos años profesor en Cambridge. Y Besicovich, que murió creo que por los años 70, a principios de los años 70, es uno de los creadores, es un gran matemático, uno de los creadores de la teoría geométrica de la medida. Así como Kakeyya es algo, digamos, pintoresco, no, su fama se debe a esa pregunta, Besicovich es alguien que creó una escuela y la teoría geométrica moderna de la medida le debe mucho a su trabajo. Curiosamente, Besicovich escribió, él se preocupó por un problema un poquito distinto al de Kakeyya. Lo que Besicovich quería era construir un conjunto cerrado, un conjunto acotado dentro del plano, en el que se pudiera meter un segmento de longitud 1 en cualquier dirección del plano. Kakeyya decía que se moviera, ¿verdad? Y Besicovich solo se preocupó o enunció que se pudiese meter un segmento en cualquier dirección del plano. Y como espero poder ilustrar, esta pregunta es incluso más interesante que la primera, ¿verdad? Y son muy parecidas, muy relacionadas. Besicovich aparentemente hizo esta construcción en torno al año 1917-18 en Rusia, y esos eran tiempos recios en aquel país, de manera que esa publicación que hizo en una revista no muy importante rusa de aquel tiempo, pues se perdió. Y luego él la recuperó en un artículo que publicó en el American Mathematical Monthly, en el que bueno, pues reivindicaba un poco que él ya había resuelto el problema y sin conocer para nada la pregunta de Kakeyya. Pero bueno, ya saben lo que pasó con Colón y con Américo Vespucio. Ahora, pues, todo el mundo le llama el problema de Kakeyya y no quizá que el problema de Besicovich, que debiera ser, o que quizá hubiera más razones de más peso para llamarle así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería Besicovich hacer para formular este problema? Besicovich quería entender lo que se llama en teoría de la medida, la teoría que creó Lebesgue, hay un teorema que se llama ahora teorema de Fubini, y que dice que una integral doble, se puede encontrar como una integral iterada. Se puede integrar primero para cada y, se puede integrar en x, y luego el resultado ese es una función de y, integrarla en y. Y el resultado de eso es lo mismo que integrar la función doble f de x y en el recinto plano. Eso es un resultado de esta teoría maravillosa de Lebesgue.
pero ese resultado en general no funciona con la integral previa, con la integral de Riemann. Aquí ven, por ejemplo, yo he hecho estos ejes coordenados y ahí he puesto un recinto. Entonces imaginen que tenemos una función en ese recinto plano que siempre vale 1, salvo cuando la i, la ordenada, sea un valor que prefijamos i sub 0. Y en esa línea horizontal, i igual a i sub 0, pues le alteramos la función y digamos que va a ser 1 si x, la primera coordenada, es un número racional y 0 si es un número irracional. Entonces, fíjense que la integral en la línea f de x i sub 0 no tiene sentido para Riemann, porque en esa línea la función, cuando hemos fijado i sub 0, pues es discontinua en todo ese segmento, porque los números racionales y los irracionales son densos allí y pasa de tomar el valor 0 al valor 1. Y entonces en ese segmento esa función no puede ser integrable según Riemann, porque para que fuera integrable tendría que tener longitud 0 y tiene longitud pues, la que tenga ese segmento, ¿verdad? Sin embargo, la integral doble sí tiene sentido, según Riemann, porque si miramos la integral doble, la función que tenemos es continua en todos los puntos salvo en una recta, y la recta tiene medida 0 en el plano. Longitud 0 no, pero medida 0 sí. Entonces, por tener área 0, la teoría de Riemann permite darle un sentido a esa integral y calcularlo. Pero si la quisiésemos hacer de la manera que pide el teorema de Fubini o el principio de Cavalieri, para hallar el área se van sumando o integrando las longitudes de las secciones, pues resulta que la integral iterada no tiene sentido, mientras que la integral doble sí. Y esto pues, choca, y es una de las razones por las que esa noción de integración de Riemann no es fácil de utilizar, mientras que la integral de Lebesgue sí. Pero Besicovitch pensó, hombre, eso es verdad, pero ¿qué pasa si en vez de tomar esos ejes coordenados que hemos tomado ahí, inclinamos los ejes y tomamos esos dos ejes así? Entonces, si inclináramos los ejes, tendríamos que tomar secciones en esta dirección. Y ahora ese fenómeno que hemos detectado antes no tendría lugar, porque en cada sección la función que obtendremos solo puede fallar de ser continua en un punto, y un punto tiene longitud 0. Luego, entonces, cambiando los ejes coordenados, según la integral de Riemann, tendría sentido que la integral iterada sea igual a la integral doble. Y entonces, claro, de una manera natural, pues le surgió la pregunta a Besicovitch. Dada una función cualquiera, ¿hay una manera inteligente de escoger los ejes coordenados de manera que la integral doble sea igual a la integral iterada? ¿Verdad? Si queréis, pues el principio de Cavalieri. Y para la mayor parte de los problemas que tenemos seguramente libertad de escoger los ejes coordenados. Entonces, dada una función, ¿por qué escoger los que son malos? Escogemos los que son buenos. Y bueno, es una pregunta legítima, y Besicovitch dijo, claro, eso será verdad siempre que no exista un conjunto que tenga medida 0 en el plano y contenga un segmento de longitud 1 en cualquier dirección. Porque si existiera ese conjunto, entonces es fácil escribir una función que va a violar el principio de Cavalieri. La función la hacemos 1 fuera de ese conjunto, y en cada una de esas rectas pues cambiamos a 0 a 1 según la coordenada que nos apetezca, sea racional o irracional. Y por lo tanto, para ese conjunto no va a haber manera, para esa función no va a haber manera de escoger un sistema inteligente de coordenadas que haga que sea cierto
el principio de Cavalieri, el teorema de Fubini. Y esa es una pregunta natural y ahí surgió la idea de si existía ese conjunto de medida cero en el plano que contiene una línea de longitud 1 en cualquier dirección. Y esa pregunta se la hizo Besicovitch aparentemente en plena Revolución Rusa, en los años aquellos, y la resolvió, lo publicó y todo esto se olvidó y ahora pues, nos atenemos a la pregunta de Kakella y a su nombre. Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo Besicovitch? Besicovitch hizo construir ese conjunto de medida cero en el que se puede poner una aguja en cualquier dirección del plano. Y esta es la construcción básica. La construcción básica es, digamos que partimos de un triángulo, y digamos que la altura la hacemos mayor que 1, si quieren 2, para curarnos en salud. Y ese triángulo tiene, digamos, en este vértice un ángulo θ sub 0, y es claro que en ese triángulo podemos mover una aguja, todo un ángulo, ¿verdad? De aquí hasta aquí. La podemos mover. Bueno, pues hay una manera de poder mover también la aguja, ese ángulo, y pagar con un área un poquito menor. Y la idea de Besicovitch es de mediar el triángulo, si este es el punto medio, pues trazamos la mediana y dividimos el triángulo en dos. Cada uno tendrá un ángulo, la suma de estos dos es el ángulo total θ sub 0. Y ahora lo que hace Besicovitch es deslizar uno sobre el otro, ¿verdad? Lo deslizamos, si quieren, fijando un parámetro alfa que sea un número menor que 1 y mayor que 1/2, para que no nos salgamos por el otro lado, y deslizamos este triángulo aquí, y entonces se forma, fíjense lo que se forma un triángulo aquí en medio que es semejante al original, ¿no? Porque tiene lados paralelos, y luego surgen estas especies de orejas o ramas, digamos, que hay por aquí. Y lo bueno de esta construcción es que es muy sencilla y permite además evaluar cuánto vale el área de ese tronco, que es el triángulo semejante que se ha construido, que se ha formado al deslizar esos dos triángulos de mediados, el área de ese tronco y el área de las orejas. El área del tronco es claro, porque es un triángulo semejante a este. ¿Y cuál es la razón de semejanza? La razón de semejanza es ese número alfa que hemos puesto, que nos da el deslizamiento. Y nosotros sabemos, desde nuestro bachillerato elemental, que la razón de las áreas es el cuadrado de la razón de semejanza. De manera que las áreas, el triángulo T sub 1, su área es el cuadrado de alfa por el área del triángulo T sub 0 original. Y alfa va a ser un número menor que 1, luego aquí ganamos. Y ahora hay que controlar las orejas o las ramas. Y en este caso, y esta es la gracia de esta construcción, pues resulta que se puede hacer muy fácilmente, porque este triangulito que hay aquí es semejante a todo este de aquí. Y la razón de semejanza es clara, porque si la altura del triángulo grande es h sub 0, la altura del triangulito pequeñito de aquí es la diferencia entre h sub 0 y la nueva altura del tronco, que era alfa por h sub 0. Luego es 1 menos alfa por h sub 0. Luego el área de este triangulito de aquí, de esta trozo de oreja, de esta rama que hay aquí, es 1 menos alfa al cuadrado por el área de este triángulo. De la misma manera, este de aquí es 1 menos alfa al cuadrado por el área de este triángulo, y como los dos eran iguales, pues estos dos de arriba tienen el área igual, y cada uno de ellos vale 1 menos alfa al cuadrado
por la mitad del área del triángulo original. Y bueno, ¿qué le pasa a estas de abajo? Pues fíjense que este triángulo es igual a este, porque son opuestos por el vértice y tienen lados paralelos, de manera que estas 4 orejas tienen todas la misma área y cada una de ellas es un medio de 1 menos alfa cuadrado por el área del triángulo original. Como hay 4 por un medio es 2, luego tenemos esta fórmula exacta, que es una fórmula sencillita, y esta construcción permite pues ver que en este objeto que se ha formado aquí, pues su área viene dada por este número. Y este número, si alfa es un número entre un medio y 1, estrictamente entre un medio y 1, es más pequeño. Este número siempre es menor que 1. Por ejemplo, si escogiésemos alfa 2 tercios, pues aquí tendríamos 4 novenos, aquí tendríamos 2 novenos, 6 novenos, y 6 novenos son 3 cuartos. No, 6 novenos son 2 tercios. 2 tercios de t sub 0. Luego hemos reducido el área inicial. Y ahora, en este conjunto que se ha construido aquí, pues fíjense que en este triángulo la aguja se puede girar de esta posición a esta. Y en este otro de aquí se puede girar desde esta a esta. O sea que en total se puede girar casi el mismo ángulo que teníamos, y lo único que ocurre es que si queremos hacer, si es para Besicovitch, tener un segmento de longitud 1 en cualquier dirección, pues ya está. Y si es lo que pedía Kakella, pues entonces hay que observar que este lado de este triángulo y este lado de este triángulo son paralelos. Y uno siempre puede mover una aguja de una paralela a otra sin gastar mucha área. Y esta es la idea. Si tenemos 2 líneas paralelas y tenemos esa aguja AB, entonces nos formamos una recta aquí que la corte y que la inclinación sea tan pequeña como uno quiera, y este área que aquí está descrito, pues lo puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Basta con que el ángulo sea tan pequeño como uno quiera. Y entonces, una vez que se ha movido de aquí a aquí, ahora nos vamos por esta recta, y cuando nos vamos por una recta no gastamos nada de área, porque las rectas tienen área 0. Y una vez que estamos aquí, volvemos a perder esa pequeñita cantidad de área, y ahora nos volvemos y tenemos la aguja, la tenemos en una línea paralela. De manera que este conjunto, este árbol que hemos construido con este triángulo que era, llamémosle tronco, que era semejante al original y con sus ramas o orejitas que hay aquí, tiene área más pequeña que el original. Y ahí la aguja la podemos mover en todo este ángulo, si es en cada uno de ellos simplemente por un giro, y podemos ir de uno de los lados al paralelo, gastándonos tan poca área como queramos. Y como ya este objeto tenía área mucho más pequeña que t sub 0, pues hemos hecho una construcción en la que ese área la hemos mejorado. Y esta es la idea que tuvo Besicovitch para hacer esta construcción. Yo voy a intentar transmitirla un poco mejor, a ver si logramos, si logro hacerlo con éxito. Y para eso he preparado esta figura. Bien, vamos a empezar con un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, y supongamos que la altura es mayor que 1, es 2, da igual, 2. Y por tanto el lado es lo que tiene que ser, 2 por la altura partido por la raíz de 3, ¿no? Y entonces en este triángulo nosotros podríamos girar una aguja, mover una aguja, incluso con continuidad, un ángulo de 60 grados.
Entonces, Besicovitch dice, voy a construir un conjunto en el que puedo mover la aguja a un ángulo de 60 grados de área tan pequeña como yo quiera. Si eso lo hace, pues ya está, para hacerlo todas las direcciones, basta con poner 6 de estos conjuntos juntos, y si tienen área tan pequeña como yo quiera, pues el total va a ser. Bueno, entonces se parte de este conjunto, y lo que hace Besicovitch es trazar estos 4 triángulos que tienen, digamos, la base igual, de manera que dividimos la base en cuatro partes iguales y trazamos estas medianas, ¿verdad? Y ahora estos triángulos pues los recortamos. Y obtenemos 4 triángulos que los podemos ordenar de izquierda a derecha, y los triángulos tienen, aquí están, los 4 triángulos. Y ahora los asociamos, el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Y al primero con el segundo los sometemos a ese proceso que ha hecho Besicovitch, deslizando uno sobre el otro una cantidad, de manera que escogemos un parámetro, digamos que hemos escogido un parámetro alfa o alfa 1, que haga que esta base pues sea alfa veces o alfa 1 veces la base del triángulo total, de la mitad del triángulo original. Y entonces pues formamos ese ángulo, ese árbol. Y la gracia de esa construcción es que nos permitía de una manera muy precisa calcular el área de las orejas o de las ramas y el área del tronco, ¿no? Y lo mismo hacemos con los otros dos. Los deslizamos y construimos esa otra cosa. Y ahora lo que vamos a hacer es, estos dos triángulos tienen, estos dos árboles tienen una línea vertical común, y entonces los pegamos por esa línea común. Bueno, los pegamos por esa línea común. Y lo que sale es este de aquí. O sea, cada uno de ellos, de los dos, son estas dos figuras que hemos... El T1 con el T2 da lugar a este de aquí, el T3 con el T4 da lugar a este de aquí, y ahora estos los deslizamos, ¿verdad?, hasta ponerlos, que esta línea vertical se junte con esta y da lugar a un árbol, este árbol que hay aquí, y este árbol que hay aquí, pues si hemos escogido un parámetro alfa o alfa 1, pues el área de ese árbol a su 1, digamos, va a ser igual, menor o igual que alfa 1 al cuadrado más 2 veces 1 menos alfa 1 al cuadrado por el área del triángulo original. Esta es la cuenta que hay allí. ¿Por qué he puesto aquí un menor o igual? Bueno, pues porque ahora las ramas o las orejitas estas se pueden intersecar unas con otras, ¿vale? Pero eso va a nuestro favor, porque si esas ramas se intersecan, tienen un área común, entonces la medida de la unión será más pequeña que la suma de las medidas. Y la suma de las medidas era esto que hay aquí, ¿no? Entonces, esta construcción, si lo hacemos con cuidadito en estos dos casos, ahora los pegamos y obtenemos un primer árbol, que es este que he escrito aquí, en el que, fíjense, he pegado estos dos troncos
estos dos troncos de los árboles de aquí están pegados por esta línea vertical, y al ponerlas, las orejas o las ramas se intersecan un poco, y nos vale esa construcción. Pero bueno, una vez hecho eso, ¿por qué quedarse aquí pegando con la horizontal? Podemos, de hecho, superponerlos un poco más, ¿no? Y eso lo podemos hacer con un parámetro. Alfa 1, digamos, era un parámetro entre 1 y 1,5. Y ahora escogemos otro parámetro, alfa 2, entre 1 y 1,5. Y estos dos triángulos que hay aquí, que son iguales, bueno, son este triángulo equilátero, lo hemos dividido por la mitad, pues ahora, si lo juntamos un poco, pues encontraremos otro árbol cuya área, el área del árbol A sub 2, este de aquí, pues tendrá por un lado un A sub 2, alfa sub 2 cuadrado del área del primero, pero el área del primero era alfa sub 1 al cuadrado por el área de T sub 0. ¿Y qué pasa con las ramas? Bueno, pues las ramas no sabemos, van a probablemente intersecarse mucho o bastante unas con otras, pero lo peor que puede ocurrir es que no se intersequen nada, y si no se intersecan nada, entonces las primeras daban una contribución de alfa menos alfa sub 1 cuadrado por el área de T sub 0, y las segundas, si el parámetro que hemos escogido es alfa sub 2, pues tendrá que dar una contribución alfa sub 2 al cuadrado perdón, 1 menos alfa sub 2 al cuadrado menos alfa sub 2 al cuadrado dos veces por el área del triángulo T sub 1, que ahora era alfa sub 1 al cuadrado por el área de T sub 0. Luego tenemos una fórmula de este tipo. Y esos parámetros, alfa sub 1 y alfa sub 2, están somos libres para escogerlos de manera que este proceso se optimice y obtengamos algo que sea lo más pequeño posible. Y ya ven, al principio el parámetro alfa sub 1 conviene tomarlo muy próximo a 1, porque si no nos quedaría una gran contribución de T sub 0. Pero en cuanto a que esto sea próximo a 1, no importa mucho, es menor que 1, y lo vamos a multiplicar por otra cosa menor que 1, y así sucesivamente, de manera que en la iteración pues, hay una estrategia bastante clara y razonable de poder hacer estas cosas. Bueno, y entonces, llegado a este punto, y si he tenido mediano éxito en transmitir cuál es la idea de Besicovitch, ahora hay que pedir, un salto a la imaginación. Y el salto a la imaginación es, vamos a hacer esto muchas veces. Y la idea es que ese triángulo original, que es el mismo de aquí, en vez de dividirlo en 4 partes, que es 2 al cuadrado, lo vamos a dividir. Aquí las potencias de 2 son muy útiles para dividir siempre por 2 y no complicarnos demasiado la existencia. Entonces, escogemos una potencia de 2 lo suficientemente grande y dividimos el triángulo original en todos estos triángulos que tienen la misma base, y hay en total 2 elevado a n, de manera que la base es muy pequeñita, es la base original dividido por 2 elevado a n. Y ahora, ¿qué es lo que construimos? Pues hacemos la construcción primera, unimos el primero con el segundo, el tercero con el cuarto, y así sucesivamente, y lo que vamos a construir al final son estos triángulos que habrá, ¿cuántos? La mitad de ellos. Si empezábamos con 2 elevado a n, pues al final tendremos 2 elevado a n menos 1 de esos triángulos. Esos triángulos que resultan los pegamos, bueno, esto lo hemos hecho con un
alfa sub 1, y ahora pues lo podemos hacer los siguientes con un coeficiente alfa sub 2 que nos permitimos luego escoger según nuestra conveniencia, y los siguientes con un alfa sub 3, y así sucesivamente vamos a tener hasta n elecciones de esos coeficientes entre un medio y 1 para ir haciendo esa construcción. Y, ¿lo ven? Pues vamos haciendo esos ángulos que luego los vamos metiendo. Este sería el primer árbol, y si hacemos esto, creo que ahora, pues con un poco de no demasiada imaginación, pues se ve que el área de A sub n pues es el producto, a ver, no, aquí, el área A sub n será el producto alfa 1 por alfa n al cuadrado. Esto significa el tronco, que cada vez lo hemos ido reduciendo por esos factores, y aquí está el ramaje de la primera construcción, de la segunda construcción, y así hasta de la enésima construcción. Aquí hay una errata, en vez de n tiene que ser n-1, pero salvo eso, esta es la fórmula que extiende este cálculo elemental que hemos hecho aquí con esta figura. Y una vez que se llega aquí, entonces se convierte en un problema, digamos, muy sencillo, aunque la fórmula parezca imponer un poco, pero de lo que se trata ahora es de cómo escoger esos números alfa, k, de manera que el área que nos resulte sea lo más pequeña posible, o sea, suficientemente pequeña. Y bueno, pues esta es la elección, ¿vale? No le voy a dar más importancia, esto es fácil, es elemental cuando uno se pone a comprobarlo, pero lo que sale de esta elección es que el área de A sub n, ¿ven?, es menor o igual que 3 veces el área del triángulo original dividido por n. Y entonces, como n está a nuestra disposición, pues el área de ese conjunto lo podemos hacer tan pequeña como queramos, con tal de hacer n suficientemente grande. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que los cuatro, si volvemos aquí, recuerden que el triángulo en nuestra construcción lo habíamos dividido en estos cuatro triángulos iguales, en el caso de aquí. Bueno, pues estos triángulos están contenidos en estas figuras. Están contenidos en... Lo único que hemos hecho es cambiarlo, de manera que este triángulo está contenido aquí, este está contenido aquí también, está contenido aquí, y así con los cuatro. De manera que los cuatro triángulos originales que habían surgido de esta partición están contenidos en este árbol. Si venimos al caso general, pues en el árbol que finalmente resulta, pues están contenidos todos los triángulos, los 2 elevado a n triángulos que hemos dividido el triángulo original. Y ahora, pues claro, en cada uno de ellos, la aguja la podemos girar el ángulo correspondiente, y si queremos pasar de uno a otro, es pasar de una paralela a otra, y eso lo podemos hacer pagando con un área tan pequeña como queramos, por ese procedimiento de irse muy lejos y girar la aguja, y el resultado de todo esto es que el teorema de Besicovitch es que, bueno, pues para todo número área que me dé, uno puede encontrar un conjunto de área menor que esa, donde la aguja puede moverse en 60 grados. Y quien dice 60 dice 360, porque no hay nada más que poner 6 de esos conjuntos juntos. De manera que en esta construcción de Besicovitch, pues la pregunta que hizo Kakella, ¿cuál es el conjunto de área mínima?, pues también podemos decir que no tiene sentido. No existe tal conjunto de área mínima. Dada cualquier área, uno puede encontrar un conjunto de área menor que él, donde la aguja puede moverse así.
Sin embargo, olvidémonos entonces ya del mover la aguja con continuidad, y la pregunta de Besicovitch para la integral de Riemann, integral de Lebesgue, el teorema de Fubini, era si podíamos encontrar un conjunto de medida cero en el que hubiese un segmento de longitud 1 en cualquier dirección del plano. Y eso lo consigue Besicovitch llevando al límite esta construcción. Para llevar al límite a esta construcción se necesita un par de argumentos topológicos que no viene a cuento ahora, pero créanme, es sencillo, la idea ya está aquí, y esta construcción se lleva al límite, y con Besicovitch pues se consiguen conjuntos en el plano que son conjuntos que llamamos cerrados, están también acotados, no hay que irse al infinito para hacer estos conjuntos, tienen medida cero y cada uno de ellos contiene un segmento en cada dirección del plano. Bueno, creo que Harold Godfrey Hardy, el gran matemático inglés, escribió que todo profesor, todo conferenciante debe de alguna manera poner énfasis o resaltar la importancia del tema del que está hablando, y también resaltar la importancia de su propia contribución. Así es que con permiso voy a utilizar la recomendación de Hardy para contarles un poco, digamos, qué es lo que yo me propuse hacer en aquella tesis de Chicago del año 74. Una de las consecuencias de esa tesis o de ese teorema fue dar una cuantificación precisa de esta construcción. La construcción, si ahora la recapitulamos, hemos visto que, digamos, para cada epsilon, ahora voy a pensar en agujas gruesas. Una aguja gruesa va a ser para nosotros un rectángulo que tenga dimensión 1, la longitud larga, y esta dimensión pequeña, el grosor, sea un número epsilon pequeño. Y los números epsilon pequeños los podemos pensar como potencias negativas de 2 elevado a menos n, 1 partido por 2 elevado a n. De manera que estos son mis epsilon, ¿no? Y entonces podríamos preguntarnos cuál es un conjunto de área pequeña en el plano que tenga una aguja de este tipo, de grosor epsilon, en cada una de las direcciones del plano. Y si recapitulamos la construcción de Besicovitch, en ese triángulo, hemos partido de un triángulo, digamos, de altura 2, ¿verdad? Y lo hemos dividido la base en 2 elevado a n, ¿no? Entonces se consiguen todos estos triángulos, pero si nos fijamos en la mitad de los triángulos, esos triángulos contienen rectángulos de este tipo, ¿verdad? De manera que la misma construcción de Besicovitch me dice que puedo conseguir un conjunto plano de área más pequeña que 1 partido por n, bueno, 3, ponía allí, una constante partido por n, una constante fija dividido por n va a ser, c puede ser 3 o 100, en fin, una constante fija dividido por n, donde puedo meter rectángulos de este tipo en todas las direcciones del plano. Eso es lo que da la construcción de Besicovitch, ¿no? Eran triángulos, pero la mitad de los triángulos son unos romboides que contienen rectángulos de este tipo si la anchura es 2 elevado a menos n y la longitud es 1. Bueno, y eso es una manera sencilla de cuantificar la construcción de Besicovitch. Bueno, pues lo que yo hice y yo observé en mi tesis, entre otras cosas, es que eso es imbatible, eso es lo mejor posible.
De manera que si quisiéramos meter en un conjunto plano agujas gruesas de tamaño epsilon en todas las direcciones, entonces hay que pagar con una cantidad de área, y la cantidad de área no puede ser menor que una constante dividido por el logaritmo, valor absoluto del logaritmo de epsilon, por el logaritmo de n. Y eso, bueno, ese es el teorema que he puesto abajo, arriba está la construcción de Besicovitch y ese teorema de abajo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, pues piensen que tenemos estas agujas, he exagerado un poco el grosor, es epsilon del orden de 2 elevado a menos n, y supongamos que tenemos un conjunto con agujas en todas las direcciones del plano, en particular en todas las direcciones de este cuadrante. Y fijémonos, si la anchura es 2 elevado a n, fijémonos en estas 2 elevado a n direcciones que son dividir el cuadrante en 2 elevado a n más 1 partes. Y bueno, pues si mi conjunto contiene a una aguja en cualquier dirección del plano, en particular tiene que contener una aguja en cada una de estas 2 elevado a n direcciones. Y ahora, supongamos que esta corresponde a la dirección K, que pi partido por 2 elevado a n, pi partido por 2 elevado a n más 1 por K. O sea que el angulito este es pi partido por 2 elevado a n más 1, es pi medios partido por 2 elevado a n, y ahora pues este sería el 1, este el 2, 3, y así el K nos dice cuánto nos hemos elevado de la posición 0 en este conjunto de direcciones de aquí. De manera que los ángulos los podemos medir, pi partido por 2 elevado a n más 1, y j varía entre los enteros entre 1 y 2 elevado a n. Cuando j es 1, tenemos este de aquí, cuando tenemos 2 elevado a n, tenemos este de aquí, ¿verdad? Y entonces tenemos estas direcciones, todas estas direcciones. Y según nuestra hipótesis, el conjunto S ha de tener un rectángulo de esas dimensiones en cada una de estas direcciones. Y ahora fijémonos la dirección K y la dirección J, y estos dos rectángulos supongamos que están dentro de mi conjunto el que quiero medir. Puede que no se corten, pero si se cortan, lo más que se pueden cortar es en este rombo que aquí está pintado en verde. Y ese rombo es una cuenta sencilla trigonométrica, el calcular el área. Y el área viene dada por esto. En esto hemos hecho la aproximación de que el seno de un ángulo es como el ángulo y bla, bla, bla. Y entonces, si eso es así, la suma de todas las posibles intersecciones, es decir, el solapamiento que podrían tener todos esos conjuntos, tendría que ser la suma de esta serie doble. Y aunque esto pueda en un principio impresionar, en realidad esto es muy fácil. Es una serie, si fijamos un j y sumamos en k, es como la suma de los recíprocos de los enteros, 1 más 1 medio más 1 tercio, y eso ya en el Renacimiento sabían que es una buena aproximación del logaritmo de n. Y si hacemos bien esa suma, pues resulta que los solapamientos son algo más como n, que es el logaritmo de esa anchura que nos hemos dado. Y bueno, si no se solapan mucho y todos esos conjuntos están dentro de mi conjunto K y no se solapan mucho, si el solapamiento no supera el n, entonces el área no puede ser muy pequeña, porque si fuera muy pequeña se tendrían que solapar mucho más, ¿verdad? Y si cuando uno hace la cuenta y comprueba eso, pues resulta que el área tiene que ser mayor que una constante sobre el logaritmo de epsilon, sobre n, que es, recuerdan, la construcción de Besicovitch daba algo sobre n, y ahora vemos que eso es imbatible. Eso es lo mejor que se puede hacer. Bueno, la cuenta es un poco más complicada, pero no lo voy a hacer aquí. Es una manipulación dentro de lo que esa teoría magnífica de la medida, que es la teoría de Lebesgue, la desigualdad que se llama de Helder, y eso que yo he dicho sobre el solapamiento y el área, pues se hace preciso a través de una desigualdad
que es folclore dentro del análisis matemático. Pero la consecuencia es que esa aguja gruesa que podríamos mover en un conjunto, pues lo podemos hacer siempre que ese conjunto no sea demasiado delgado. Y la delgadez de ese conjunto decae de forma logarítmica, 1 sobre el logaritmo de epsilon. Bueno, eso es así, y esto tiene una consecuencia bonita. Y es que, vamos a llamar conjunto de Kakeya, y en realidad, me repito una vez más, deberíamos llamar de Bešiković a un conjunto cerrado del plano que tiene una recta en cualquier dirección del plano, ¿no? Y entonces Bešiković nos hizo esa construcción y nos demostró que esos conjuntos están allí, ¿no? Bueno, pues este teorema que yo hice en mi tesis tiene como consecuencia que ese conjunto, aunque es de medida cero, tiene área cero, sin embargo, desde el punto de vista de la dimensión, es muy grande. Tiene toda la dimensión del espacio. Su dimensión fractal es 2. Y bueno, esto ahora, los fractales son uno de los temas que han estado de moda últimamente en las matemáticas, en el arte, en la teoría del caos, y hay una noción de dimensión de fractal. Aquí. ¿Qué es la dimensión fractal? Así, si tenemos un conjunto en el plano, ¿verdad? Pues para cada epsilon, si queramos, formamos todos los puntos que están a distancia menor o igual que epsilon de los puntos del plano. Eso es lo mismo que decir, formamos todas las bolas, todos los círculos de radio epsilon centrados en puntos del plano, ¿no? Y eso nos da un conjunto que es mayor, ¿eh? Dado un conjunto K, pues el K sub epsilon es el conjunto de todos los puntos que tienen distancia menor que epsilon de él. Es un conjunto más grande. Bueno, pues la dimensión fractal mide de qué manera las medidas de esos conjuntos más grandes convergen o decrecen cuando esa distancia tiende a cero. En inglés, que es un idioma más distendido que el nuestro para hablar de estas cosas, se le llama a ese conjunto la salchicha de Minkowski, del conjunto K, de Minkowski sausage. Porque bueno, si aquí tenemos una curva así y nos damos un epsilon, la unión de todos los círculos centrados aquí forman una especie de salchicha alrededor de... Si es un punto, la salchicha de Minkowski es un círculo, y si fuese un conjunto de medida positiva, pues entonces, por ejemplo, un cuadrado, pues su salchicha de Minkowski sería una cosa así. Bueno, y entonces, la manera en la que esa salchicha de Minkowski, ese conjunto K sub epsilon, su medida converge cuando epsilon lo hacemos más pequeño, nos dice cuál es la dimensión fractal. Por ejemplo, en el caso de una curva así, o de el más sencillo, digamos de un segmento, pues este conjunto mide como epsilon, y el área, si fuera un segmento, esto sería como el logaritmo de epsilon, sería como epsilon, logaritmo de epsilon que dividido por logaritmo de epsilon tendría 1, y 2 menos 1 es 1, de manera que en el caso de un segmento, esta noción, esta es la definición de dimensión fractal, esa noción nos da lo que ya sabíamos que era 1. Si tenemos un punto, daría 0, y si tuviéramos un cuadrado, nos daría 2, lo cual es consistente con nuestra noción de dimensión de un conjunto en el plano. Pero hay conjuntos que tienen que ese límite existe y es un número fraccionario, es un número distinto, no es un número entero. Y esos son los fractales, ¿no?
Esos son los fractales. Y hay ejemplos, los conjuntos de Cantor, etcétera, para todos los gustos. Bueno, lo que quiero decir, resumiendo en esto, es que este teorema de que la medida del conjunto K sub epsilon, cuando K es un conjunto de Kakeya, la medida de ese conjunto de los rectángulos de anchura epsilon es mayor o igual que 1 partido por el logaritmo, nos permite calcular la dimensión fractal de un conjunto de Kakeya, porque si el conjunto tiene un segmento en cada dirección, cuando hacemos su salchicha de Minkowski, el K sub epsilon, cada segmento va a dar lugar a un rectángulo de anchura epsilon y longitud 1. Luego, la salchicha de Minkowski de un conjunto de Kakeya contiene a un rectángulo en cualquier dirección del plano. Y según mi teorema de mi tesis, pues ese conjunto tiene medida mayor que una constante dividido por el logaritmo de epsilon. Y por lo tanto, cuando ponemos eso allí, tenemos un logaritmo de un logaritmo dividido por un logaritmo. Y el logaritmo del logaritmo es algo que es mucho más pequeño que el logaritmo. Es decir, el logaritmo de un número es mucho más pequeño que su número, de manera que cuando epsilon tiende a 0, esto tiende a 0 y resulta que la dimensión del conjunto de Kakeya es 2. Bueno, y eso es divertido. Un conjunto del plano que tiene una recta en cada dirección del plano, tiene medida 0, pero sin embargo tiene dimensión 2. Y este hecho es algo que de alguna manera entra en contradicción o pone en tela de juicio si nuestra noción de conjunto pequeño de medida 0 es razonable. Si Lebesgue ha conseguido realmente, si la teoría de Lebesgue es la última palabra o si todavía hay que ir un poco más allá para explicar bien este fenómeno. Resulta que este fenómeno está relacionado con construir un análisis armónico genuino en dimensión mayor y entender la interacción de distintas integrales singulares que se llaman transformadas de Hilbert en distintas direcciones. De manera que, de esta manera tan ingenua y de una manera medio divertida, casi parece un acertijo, la propuesta de Kakeya se entronca con un objetivo fundamental del análisis contemporáneo a la hora de resolver problemas de la física o del mundo. Y también se entronca con el hecho de si este paradigma de las matemáticas, que es la integral de Lebesgue, es realmente tan sólido como realmente queremos, ¿no? Bueno, ya digo que esto fue algo que formó parte de mi tesis en el año 74. Yo estaba trabajando en este problema y a finales de enero o principios de febrero, creo que más o menos del año 73, se celebraba el nuevo año chino y junto con unos amigos, junto con mi esposa y mi hijo, el pequeño de entonces, 2 años y pico, pues nos fuimos a Chinatown a pasar allí el día y celebrar con las festividades. Y una de las cosas muy espectaculares fue el baile de los dragones. Los dragones, habían 3 dragones, recuerdo, de colores distintos y eran como grandes serpientes, ese dragón, y bailaban y se entrelazaban entre sí. Y no sé por qué, mirando aquel baile de los dragones, se me ocurrió esta historia de la intersección de los rectángulos y el calcularlo así. ¿Por qué se me ocurrió? Aún no lo sé, pero la cuestión fue, la situación fue esa en un baile de los dragones en Chicago en el año 73. Cuando comenté esto a mi director de tesis, que era y es un gran matemático, pues se puso muy contento. Y quizá
Él era un gran matemático, pero era un director de tesis primerizo. Yo fui su primer alumno de doctorado y seguramente pues, le alegró saber que dirigir una tesis no iba a ser algo tan complicado como quizá había pensado o le habían comentado a algunos de sus colegas. Así es que para celebrarlo nos invitó a una espléndida cena en el Faculty Club de Chicago. Y bueno, pues esto es de hace un tiempo y a partir de allí pues yo traté de trabajar en este problema y a consecuencia de lo cual pues, y de trabajo de otros pues tenemos una visión bastante completa de lo que es la teoría en dimensión 2. Pero lo que ocurre en dimensiones mayores, 3 en adelante, eso es terra incógnita. Yo durante años trabajé, hice muchos casos particulares que nunca publiqué. Luego algunos matemáticos de la talla de Bourgain o Tom Wolfe u otros que pues, sí publicaron resultados parciales y convirtieron, o se convirtió del tema en que yo había trabajado de una forma aislada durante algunos años en uno de los temas realmente populares y centrales del análisis armónico. Y está por hacer. Y es un tema interesante, ya digo, porque esto se plantea así de una forma pintoresca, darle la vuelta a la aguja, pero detrás de ello hay el entender y hacer una teoría genuina de operadores en dimensiones mayores. Pero bueno, también está el proyecto de si tenemos o no la integral adecuada, si hay una última Thule. Y en ese sentido, pues, digamos, en los físicos, estoy recordando ahora Richard Feynman, en su formulación de la mecánica cuántica y de la electrodinámica cuántica, pues según él se pasa de un sitio a otro en el espacio-tiempo a través de cualquier camino y a cada camino se le puede asociar una amplitud de probabilidad y luego pues, esas amplitudes se integran y ahí está la constante de Planck y cuando la constante de Planck tiende a cero o esa pseudoconstante de Planck, pues uno debe recuperar la mecánica clásica a través de... Es una cosa fantástica, pero donde está involucrado el entender las integrales a través en espacios mucho más complicados que los espacios euclídeos, como es el espacio de todos los caminos. Incluso recientemente en este proyecto de la teoría del todo, que es pues, tratar de unificar la relatividad con la mecánica cuántica, pues están las cuerdas de las que ustedes habrán oído hablar y las cuerdas que son un trasunto de las partículas, pues se mueven y describen unas topologías y ahí de nuevo está el problema de integrar sobre todas las posibles topologías y la constante de Planck adecuada tiende a cero y de allí podemos recuperar parte de la física clásica a través de todo esto. Y ahí está la ensoñación de poder tener una teoría de integrar en la que integramos sobre un espacio que es el espacio de todas las topologías y donde allí además podamos tener integrales oscilatorias y emular a Lord Kelvin y hacer su método de la fase estacionaria. Y todo esto son elucubraciones importantes de la ciencia contemporánea y que de alguna manera pues, convergen con este problema de Kakeya también socavando por un lado o tratando de pedir de que tengamos una teoría de la integración más profunda. Y bueno, ya acabo y para acabar, permítame, hasta aquí, ¿no? Ahora, estas imágenes que hay aquí pues son de un cuadro suprematista de Malevich, y en el que pueden ver que Malevich, en su visión del arte, pues está cerca de estas matemáticas que hemos estado haciendo, rectángulos en el plano que se cortan y en distintas direcciones. Esto que hay aquí es una escultura de Frechilla del Río, creo,
que está en una plaza de Madrid, creo que la plaza Lázaro Cárdenas, y es una serie de paralelepípedos muy delgados en distintas direcciones, armadas unas como otras. Y esto pues, es un trasunto de estos conjuntos de Kakeya tridimensionales que todavía no entendemos bien. Y lo que ven aquí es unas estalactitas de la cueva del Soplao, que en Santander. Y esta es una zona, normalmente las estalactitas van en dirección vertical, que es lo normal, por la gravedad. Pero en esta cueva del Soplao se da la circunstancia de que se forman estalactitas en todas las direcciones. Se forman como pequeños conjuntos de Kakeya en todas esas direcciones. Tengo entendido, aquí hay alguien que quizá más que me puedan corregir, autoridades en geofísica, pero creo entendido que esto es un problema abierto, que no se conoce muy bien, la física. Seguramente eran partículas cargadas y el campo magnético terrestre ha ido cambiando, pero eso también es problemático porque no creo que el campo magnético cambie tanto como para justificar esto de ahí. Pero bueno, en cualquier caso, es una demostración, creo yo, pero más o menos fehaciente, de que las matemáticas, el arte y la naturaleza pues tienen terrenos comunes. Gracias. Es el momento de saber si hay alguna pregunta entre alguno de los asistentes a esta magnífica conferencia de Antonio. ¿Podrías comentar algo de dimensión 3? ¿Qué sucede en dimensiones superiores? Perdona. Sí. Bueno, porque uno puede pensar también en una esfera, en una... Eso es. Uno puede construir... perdón. Sí. ¿Qué ocurre en dimensiones superiores? Sí. En dimensión 3 me interesaba. Así, en cualquier dimensión, y en particular en la dimensión 3, la construcción de Besicovitch se puede hacer en cualquier dimensión. Sí. Y uno puede encontrar conjuntos cerrados del espacio que contienen a un segmento en cada dirección del espacio. ¿Vale? El conjunto de medida cero. O sea, entonces hay conjuntos de medida cero en el espacio que tienen esa propiedad. Eso es igual y eso vale para cualquier dimensión. Lo que no sabemos es que la dimensión de ese conjunto es 3. Es decir, entonces ahí veis la diferencia entre la aguja delgada y la aguja gruesa. Entonces, para conocer la dimensión hay que engrosar la aguja y luego ver... estoy hablando en unos términos en los que en realidad hay un objeto que se llama la función máxima de Kakeya, que yo introduje en mi tesis, y yo demostré que esa función máxima tiene una acotación logarítmica en dimensión 2. Pero el análogo en dimensiones mayores no se conoce, es un problema abierto. Entonces, y en particular no conocemos si la dimensión de fractal, la dimensión de Hausdorff, que más o menos son equivalentes en este caso, pues es la dimensión del espacio. Si nos fijamos en esa parte del problema, que es la parte pintoresca, pues el problema está abierto. Entonces, lo que han hecho una serie de gente, en particular, fue un poco los métodos estos de 2 dimensiones, sacarle punta hasta donde se llega, pero está muy lejos de tener la teoría tridimensional o n-dimensional. Y la razón estriba en que en el caso de dimensión 2 da la casualidad que uno tiene que medir intersecciones, es decir, la estimación es para entendernos en el espacio L2, y L2 significa intersecciones, pero en la dimensión 3 la estimación crucial es en el espacio L3 medios, y no hay manera, nadie ha sabido entender geométricamente qué significa intersección de paralelepípedos en el espacio en ese contexto. O sea que es un problema endiabladamente geométrico,
entender la intersección de paralelepípedos en el espacio, y analítico, en que tener un método eficiente para calcular. El espacio L2 lo conocemos, el L4 lo empezamos a dominar bastante bien, y luego está L1 y el infinito, pero en los espacios intermedios. Y para entender este problema uno tiene que ir a espacios como L2n sobre n más 1, 3 medios, así, en los que parece mentira, pero todavía no tenemos una teoría muy fina analítica que permita hacer estimaciones de ese tipo. Así es que, bueno, sí, hay resultados, pero yo diría, y si se me permite un poco la arrogancia de haber trabajado en la teoría más o menos completa de dimensión 2, que lo que se ha hecho en dimensiones mayores es todavía, digamos, a años luz de lo que debe ser. ¿Hay alguna pregunta más o algún otro comentario? Yo quiero hacer una, pero se está a años luz, pero ¿tú crees que la conjetura es correcta o no? Pues se puede estar a años luz porque sea incorrecta o años luz porque todavía no están las técnicas disponibles. Sí. No, yo creo que la conjetura es correcta. Y de hecho, bueno, esto está relacionado, como tú sabes bien, con unos operadores de sumas esféricas, de series de Fourier y de problemas que atañen a ecuaciones diferenciales y cosas así. Entonces, en ese contexto de las sumas esféricas de series de Fourier ocurre lo mismo. Conocemos la teoría en dimensión 2, que allí esas sumas convergen en un intervalo alrededor de L2 4 tercios 4, pero que sea 4 es fundamental, porque 4 es, después de L2, el espacio más sencillo en el que sabemos hacer buenas estimaciones. Pero, bueno, entonces, en dimensiones mayores el problema está ampliamente abierto, y yo sí creo que la conjetura es verdad. Y la razón por la que creo es porque hay una manera de darle la vuelta. Y eso es uno de mis trabajos posteriores a esto, ya de los años 90, en los que no para la función, no para el problema de Kakella, pero para este otro problema que está íntimamente asociado con él, uno puede hacer esas estimaciones en esos espacios si hace la trampa de sustituir los espacios LPs por unos espacios de norma mixta, que son P en la dirección radial, pero L2 en la dirección angular. Y entonces, con esa trampa, la conjetura es verdad. Y yo creo que, bueno, aparte de que el teorema también así es un teorema lindo en esa dirección, da evidencia de que la conjetura de Kakella o la conjetura de Wagner-Riess debe ser cierta en dimensiones mayores. Pero bueno, de hecho, no lo he dicho, pero este problema tiene toda esta... Y un hito en esta teoría ocurrió en el año 70, un año antes de que yo fuese a la Universidad de Chicago. Y había una conjetura sobre las sumas esféricas, más que las sumas, sobre las sumas esféricas de series de Fourier que se pensaba que iban a funcionar bien en un rango en cada dimensión, en un rango de espacios. Y esa conjetura la destrozó Charles Pfefferman, usando la construcción de Besicovitch de Kakella. De manera que Pfefferman se dio cuenta de que ese conjunto pequeñito que tenía intervalos en todas las direcciones, se comportaba mal con respecto a un operador que se llamaba el multiplicador del disco unidad, o sea, multiplicar la transformada de Fourier por la función característica de un disco, y la función característica de un disco tiene todas las direcciones. Entonces, ese operador capturaba un objeto que era muy pequeñito, despreciable para la teoría de Lebesgue, un conjunto de medida cero, y lo elevaba a algo que era grande. De manera que, y él lo hizo de una forma precisa y destrozó una conjetura. A partir de entonces el análisis armónico cambió de sesgo y empezó a interesarse por otros problemas.
y este se quedó ahí apartado. Pero, digamos, él con esa observación puso en evidencia el papel de ese conjunto y también el hecho de que quizá un conjunto de medida cero no podía ser tan despreciable, es decir, que luego daba lugar a estimaciones no acotadas y cosas así, de manera que habría que entender mejor ese conjunto y entender por qué, aunque fuera despreciable desde el punto de vista de la teoría de la medida, era sin embargo grande y relevante desde otros puntos, desde otros contextos. Y en eso estamos. Muchas gracias, Antonio. Pues agradecemos, Antonio, esta charla tan maravillosa.